Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. La Revolución Ciudadana y el movimiento Reto registraron una alianza ante el Consejo Nacional Electoral, mientras que la de Pachacuti con Centro Democrático y Unidad Popular con los socialistas permanece todavía en palabras. Hoy vence el plazo a la medianoche para que se registren las alianzas. A las 23 horas con 59 minutos vence el plazo para registrar alianzas y la única concreta en el Consejo Nacional Electoral es la que se formó entre Revolución Ciudadana y Reto. Ambos movimientos confirmaron a este noticiero que la definición de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia está aún en análisis, pero lo que es seguro es que Luisa González se mantendrá a la cabeza y harán listas conjuntas para asambleístas y parlamentarios andinos. Mientras tanto, hay otras que hasta el cierre de esta edición permanecen en palabras. Pachacutic y Centro Democrático es una de ellas. Guillermo Churuchumbi anunció este viernes que el acuerdo contemplaría que el binomio esté liderado por su candidato y que la vicepresidencia sería para Claudia Ormaza. Está compañero Leonidas Issa, candidato a la presidencia de la República, y la vicepresidencia asume el Centro Democrático. La alianza es para la Asamblea Nacional, para el Parlamento Andino y también en varias provincias del país. En cambio, desde Unidad Popular, cuyo candidato es Jorge Escala, afinan detalles con el Partido Socialista Ecuatoriano, quien tiene como precandidato a Pedro Granja. Y obviamente estamos a la espera de que haya una decisión. Cualquier unidad se basa en una coincidencia programática. Creo que tenemos bastantes cosas en común con el Partido Socialista, pero también en renunciamientos mutuos. Jorge Escala y Verónica Silva. Puede ser Pedro Granja y Pachaterán. Del otro lado, en las organizaciones de derecha, ADN y PSC ya han dicho que irán con sus propios candidatos. ADN va a ir sin alianzas a nivel nacional por una sencilla razón. Si gran parte de aquellos que están participando en estas elecciones representan justamente lo que este gobierno combate, sería ilógico precisamente buscar una alianza política de cara a estas elecciones con esos grupos. En el ámbito provincial se registran 36 coaliciones, mismas que deben ser validadas por el CNE. El inicio de operaciones de la barcaza turca para generar electricidad en Ecuador sigue siendo incierto. Por ahora, la empresa Car Power Ship trabaja en reforzar el anclaje de la embarcación en el muelle de las Esclusas en Guayaquil. Esto mientras que los caudales bajan y las hidroeléctricas también con reservas. Los trabajos en el muelle de las Esclusas no han parado desde que el pasado 23 de agosto el barco de generación de electricidad fue retirado del sitio de fondeo tras presentar problemas para poder estabilizarlo, producto de fuertes corrientes en el río Guayas que sorprendieron a los técnicos de la empresa Car Power. Firma turca le confirmó a este noticiero que ya cuentan con el informe de estudio de suelo, con lo que esperan poder realizar trabajos de ingeniería en tierra y mar, que representan la colocación de 4 pilotes que inmovilizarán al buque de generación. Los tiempos de estos trabajos podrían durar hasta 4 semanas, lapso en el cual no se contará con los 100 megavatios para lo que fue alquilada el barco. Estos contratiempos vuelven agónico e incierto la situación energética del país, que este 30 de agosto, por ejemplo, una de sus principales hidroeléctricas como Mazar, su generación no superó los 75 megavatios, en tanto que Coca-Cola Sinclair registró una disminución paulatina de su generación que estuvo entre los 500 megavatios y los 700 megavatios de los 1.500 de potencia declarada, mientras que Paute osciló entre los 200 y 400 megavatios. El parque termoeléctrico tampoco abastece, pues de su capacidad instalada de 1.800 megavatios, solo genera 800 megavatios, es decir, menos del 50%. Conscientes de esta realidad, el gobierno vía emergencia ha iniciado la compra y alquiler de energía que ayude a superar el déficit de 1.080 megavatios y así poder dejar de depender de la electricidad que le compramos a Colombia. El Ministerio de Educación, junto a otras carteras de Estado, presentó el plan Retorno Seguro para el inicio de clases en el régimen Sierra Amazonía, que empieza desde el lunes. Se llevarán a cabo patrullajes, controles epidemiológicos, monitoreos con cámaras del EQ 911 y otras medidas más. El plan de retorno seguro para el inicio a clases Sierra Amazonía en 6.733 instituciones educativas
liderado por el Ministerio de Educación, contará con la colaboración del ECU 911, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, los bomberos, los GATS y más instituciones, con el objetivo de prevenir accidentes y el cometimiento de delitos. Articulación permanente para la respuesta oportuna en seguridad ciudadana con Policía Nacional y Ministerio del Interior, seguridad vial con organismos de tránsito, control de lugares de venta de alcohol con intendencias. La Policía Nacional contempla desplegar a 17.269 servidores policiales, presencia policial y patrullajes en los exteriores de las unidades educativas, dentro de las instituciones priorizadas, como caminatas participativas, capacitaciones, sensibilizaciones en temas de prevención a padres docentes. Debido a que están en zonas con altos índices de violencia, hay 365 centros educativos priorizados. Allí se desplegarán unidades de investigación y de inteligencia. Además, se instalarán botones de seguridad. Sin embargo, la Policía Nacional no precisó los sectores de estas indicaciones. Después, todos los directores zonales, subzonales y de distrito realizarán una evaluación para tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, plasmado en un informe respectivo. La Policía Nacional dio recomendaciones para que los estudiantes y padres de familia no sean víctimas de la delincuencia en este ingreso a clases. El ECU 911 apoyará estas acciones de prevención con cámaras de seguridad y dispositivos sonoros. Establecer las rutas seguras, definir un contacto de emergencia, recordar a sus hijos no interactuar con desconocidos y cómo actuar si esto ocurre, notificar a la institución educativa. 1.150 cámaras que dispone el eje educativo. Así también vamos a trabajar con alrededor de 3.000 cámaras que se encuentran incorporadas en el resto de la región Sierra. Se están incorporando a este sistema 20.000 cámaras que están siendo actualmente operadas con instituciones públicas. Los brigadistas de seguridad y gestión de riesgos de las instituciones educativas estarán en los establecimientos permanentemente. Allí se realizarán mingas, simulacros, capacitaciones y actividades de gestión de riesgos. La ministra del Interior, Mónica Palencia, pide a la Comisión de Fiscalización que respete el fallo judicial que le obligaría a retomar 3 juicios políticos y a suspender el que está en marcha en su contra. La solicitud la hizo mediante una carta que remitió a la mesa legislativa este 29 de agosto. Esta es la carta que envió la ministra del Interior, Mónica Palencia, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Pamela Aguirre, este jueves 29 de agosto, y pide que respeten la sentencia de un juez de Quitumbe que les ordena sacar del archivo los juicios políticos a 3 exministros del gobierno de Guillermo Lasso. En el documento, Palencia pide el cumplimiento íntegro de la referida resolución comunicada oralmente el 22 de agosto, cuya sentencia fue notificada por escrito el día 29 de agosto de 2024, y el cómputo del plazo de los días que quedan para realizar la contestación en el marco del juicio político seguido en mi contra, teniendo en cuenta que la sentencia debe cumplirse desde el momento del pronunciamiento oral. El asambleísta Lenin Barreto, integrante de la comisión, dice que a la brevedad responderán la carta, pero que no suspenderán el trámite del juicio Palencia, pues la asamblea ya decidió no acatar dicho fallo. Yo creo que los tiempos y los plazos no deben suspenderse, debe continuarse en aplicación a lo que dispone la ley orgánica y la función legislativa. No existe ninguna resolución, por ejemplo, ni siquiera creo que lo vamos a tratar dentro de la comisión para que se suspendan estos plazos, deberán continuar. Y la carta deberá ser respondida, por supuesto, de manera inmediata. Sin embargo, en la carta Palencia cita que el fallo judicial ordena que los 3 juicios políticos regresen hasta el punto donde se retiraron las firmas y que se suspenda el juicio que está en trámite actualmente, mientras se cumpla con la reparación ordenada. Lenin Rogel, asambleísta que también integra la Comisión de Fiscalización, dice que esta carta no cambiará para nada el cronograma de esa mesa. El día viernes de la próxima semana, para, obviamente, presentar las pruebas de cargo y descargo. Y la subsiguiente semana, obviamente, para el tema de la evacuación, la sustanciación de las mismas en la comisión. Esto me refiero al juicio político con relación a la ministra Palencia. La Asamblea está aún en vacancia legislativa, por lo que los plazos para el trámite ordinario de leyes y de juicios políticos se suspenden hasta el 3 de septiembre. Al volver, la Asamblea deberá pronunciarse.
Empiezan a correr los 15 días planteados por el Pleno del Consejo de la Judicatura para la reactivación del concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia y los ojos se posan sobre la que sería la prueba de confianza. No obstante, expertos sugieren que en este contexto de irregularidades, el concurso debería retrotraerse aún más, incluso repetirse la prueba psicológica. Mientras varios postulantes se han planteado la idea de renunciar al concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia a raíz de las irregularidades que llevaron al Consejo de la Judicatura a repetir 2 de las fases del proceso, saltan varias preguntas y una de ellas: ¿conviene repetir una prueba de confianza en un concurso que perdió precisamente eso, la confianza de sus postulantes? La respuesta la buscamos en los expertos que ofrecen las llamadas soluciones en los procesos de selección. Guillermo Suárez, representante de la firma israelita Logical Commander, que ofertó sus servicios a la Judicatura en marzo pasado, cree que un proceso de esta magnitud debería retrotraerse incluso a las pruebas psicológicas. Repetir únicamente las de confianza sería un riesgo, dice. Si yo determino muchas desviaciones que la persona puede tener, ¿ya?, es preferible que después el psicólogo vaya y analice eso. Si lo hacemos a la inversa, puede haber una duplicidad de riesgos que la persona pueda tener. Y allí hablamos de la metodología, las pruebas de la empresa fantasma Métricas Web en las que el Consejo de la Judicatura depositó su confianza resultaron un análisis casi matemático de los perfiles, determinando la idoneidad o no de los postulantes. De 70, 35 fueron declarados no idóneos, no confiables, en fin. Jorge Suaznavas de Amitay, una empresa mexicana-canadiense experta en estas evaluaciones, resalta que no se puede hacer un análisis de blanco o negro. La evaluación de confiabilidad es determinante en el sentido de que va a representar la tendencia que tiene la persona a involucrarse en un acto deshonesto. Son no invasivas, no intrusivas, no violentas y sin interacción humana en el proceso de análisis. Desde Israel, el CEO de Logical Commander aún no sale del asombro de lo que ha visto en los medios de Ecuador. Un órgano de la talla del Consejo de la Judicatura se dejó sorprender por una empresa sin credenciales. No obstante, su criterio coincide con el de los otros expertos. Hay un concurso en entredicho y eso tiene un impacto en los postulantes. Sugiere no jugar con la confianza. No sería descabellado pensar en tomar todo el proceso de cero nuevamente, cuando todos aceptan las nuevas condiciones en el proceso en sí. Se busca es tener al personal más idóneo, que tenga valores y principios fuertes para ejercer este tipo de cargos tan importantes. Aún así, en la Judicatura hay cuenta regresiva para retomar el cuestionado concurso potencialmente con 107 postulantes. Sin embargo, se sabe que algunos de ellos le perdieron la fe a un proceso del que advierten se saldrán para no ser blanco de las críticas. Más noticias: tras la firma del último acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos para mejorar la seguridad en el país, se espera una reducción de la violencia. Según especialistas en materia, el descenso será paulatino. Este acuerdo fue firmado el pasado 28 de agosto entre la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Patricio Vela. Este acuerdo enfocado en la seguridad y en la protección de los derechos humanos tiene 2 ejes, el económico y logístico. Este último plantea que militares de Estados Unidos capaciten en territorio ecuatoriano a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Este acuerdo ya está en vigencia, en plena vigencia. Eso haría factible de que ya en los próximos días podrían empezar los procesos de capacitación. Cuando Estados Unidos capacita a otros países, por ejemplo, cuando lo ha hecho con México, ha demandado Estados Unidos precisamente la construcción de nueva infraestructura que sea compatible con los escenarios delictuales para poder un poco preparar. Para esto se necesita presupuesto. Hasta el momento el acuerdo no determina el monto requerido. Expertos en seguridad mencionan que el rubro económico se podría establecer en los próximos días. Yo espero que en los próximos 30 días el Estado ecuatoriano, porque eso le compete ya al Estado ecuatoriano, diseñe el cronograma, la agenda de cómo se tiene que realizar esto. Obviamente, por motivos incluso de seguridad, esto no podrá ser al 100% divulgado ni compartido. Este acuerdo bilateral podría reducir hasta en un 7% las muertes violentas en el país. En 2023, Ecuador cerró con una tasa de más de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
meses, según fuentes policiales. La ayuda internacional tiene que resultar efectiva, especialmente en lo que más necesitamos es tecnología para la inteligencia. Aquí la clave es la información para poder llegar a donde están las raíces del narcotráfico. Expertos en seguridad destacan que la disminución de la violencia no será inmediata, sino de forma paulatina. A este nuevo acuerdo firmado esta semana se suma que en febrero Novoa ratificó otros 2 pactos con Estados Unidos en materia de seguridad. Y atención, el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo 377, renovó el estado de excepción en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de La Suay por grave conmoción interna. La decisión tendrá una vigencia de 30 días adicionales y permitirá, dice el documento, reforzar las estrategias y medidas implementadas por Policía y Fuerzas Armadas para precautelar la seguridad ciudadana e integral, así como el orden público y la protección interna. Sobre el toque de queda, el mandatario determinó que se mantenga en los 19 cantones y una parroquia establecidos en el decreto ejecutivo anterior. Repetimos, el presidente de la República renovó el estado de excepción en 6 provincias y un cantón. La policía y las Fuerzas Armadas incautaron más de 2 toneladas de cocaína en la provincia de El Oro. La droga estaba oculta en cajas de banano de exportación. Labores de inteligencia permitieron la incautación de 847 paquetes de droga en la parroquia Caña Quemada del cantón Pasaje, en la provincia del Oro. En esta localidad, el último jueves, elementos del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional allanaron una vivienda en la hacienda San Pedro. Allí se encontró un cargamento con cajas de banano que, al revisarlas, tenían camuflada la cocaína en forma de bloques de ladrillo. Al momento, la Jefatura de Investigación Antidrogas está realizando ya las investigaciones preliminares para establecer una línea de tiempo y establecer también los presuntos causantes y también establecer a cuál era el destino que iba esta sustancia sujeta a fiscalización. 2 personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas en este caso. En otro operativo realizado el último jueves en la parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala, el bloque de seguridad decomisó 1.359 bloques de cocaína ocultos en cajas de banano. La droga destinada a contaminar contenedores de exportación de banano tenía como posibles destinos Norteamérica o Europa. Lo que se tiene evidenciado justamente es que se ha realizado la contaminación de contenedores, sea en tierra o en alta mar, de justamente personas ajenas a las actividades ilícitas, realizando la maniobra de el introducir cajas contaminadas con droga dentro de los contenedores que están para exportación. En esta operación, 4 personas que se encontraban al interior del inmueble allanado fueron detenidas mientras empaquetaban y embalaban las cajas de banano con la droga oculta. Los detenidos serán puestos a órdenes de la justicia para determinar su responsabilidad en el delito de narcotráfico. $512 personas desaparecieron en el país de enero a julio de este año, de acuerdo al último corte realizado por el Ministerio del Interior. Este viernes se conmemoró el Día Internacional de la Desaparición Forzada, una fecha en la que familiares exigen respuestas. Estos son solo algunos de los rostros de las personas que continúan desaparecidas en el país. El más antiguo data de 1990 y corresponde a un hombre de 40 años. A su lado se exhibe la fotografía de un bebé desaparecido en 1994. Cada uno con una historia que aún se desconoce y que ha sido el calvario de miles de familias. Ahora permanecen colgados en la pared de la oficina de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASFADEC, como un recordatorio doloroso para no dejar la lucha. Los desaparecidos no nos pertenecen solo a nosotros, nos pertenecen al mundo, porque ellos deben ser encontrados. Desde la parte estatal, pues siempre ven a nuestros seres queridos desaparecidos como un número.
Este viernes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. De acuerdo al último corte del Ministerio del Interior, de enero a julio de este año se registraron 4.073 denuncias por desaparición de personas. 3.354 fueron localizadas, es decir, 512 continúan desaparecidas solo correspondiente a este año. Y 207 han sido localizadas sin vida. Esos son los numéricos que manejamos nosotros en nuestra página oficial. Lo que se convierte en un nuevo tormento para las familias, que tras conocer el desenlace de sus seres queridos, deben empezar una nueva lucha, esta vez en busca de justicia. Así lo testifica Vladimir Cosíos, padre de Valentina Cosíos, una niña de 11 años que desapareció el 23 de junio de 2016. Un día después la encontraron sin vida, con claros signos de violencia física y sexual en la escuela donde estudiaba. Han pasado 8 años y no se logra una sentencia. Hace más de un año que se abrió recién todo este proceso de juicio y no pasamos todavía de la primera etapa. Se posterga, o bien se enferman los abogados acusadores o bien se enferma el juez. Desde el Ministerio del Interior se recuerda que tras una desaparición cada minuto cuenta. No es necesario esperar 24 horas para poner una denuncia. Si bien se puede hacer quizás unos incidentes de ALECU 911 de manera rápida, donde se pone la denuncia es en estas unidades de la Policía Especializadas de la DINASE y también en la Fiscalía General del Estado. Ir inmediatamente con una foto más actualizada posible para poder en este primer instante poner el afiche de búsqueda y difusión temprana. De acuerdo al registro histórico que mantiene el Ministerio del Interior, de 2017 hasta este año, los casos sin resolver superan los 2.200. Y Panamá deportó a una treintena de ecuatorianos que cruzó el Darién en su intento por llegar a Estados Unidos. Tras su arribo al país, los compatriotas contaron los horrores de esta travesía. En su intento por llegar a Estados Unidos decidieron correr el riesgo. Cruzaron la selva del Darién, pero al llegar a Panamá fueron detenidos por migración y deportados a Ecuador. Es la historia de 30 compatriotas que arribaron este jueves al aeropuerto de Manta, en Manabí. Juan Francisco Taipe, oriundo de San Miguel de Salcedo, en Cotopaxi, es uno de ellos. Junto con su novia salieron del país. Ella logró avanzar más, él no. Y no fue las cosas como quisimos, pero estamos de vuelta aquí a nuestro querido Ecuador. Cuenta que estuvo 4 días en la selva del Darién y que ahí fue víctima de los llamados coyoteros. Como 4 días estábamos. Sí, difícil. Les aconsejo que no tomen esa ruta porque es muy peligroso. Y es que la travesía, ya complicada por sí misma, se convierte en un infierno, pues ahí manda el crimen y ocurre de todo. Secuestrado, violación. A veces uno esconde la plata y la mano hasta ahí te sacan. Si tiene buen teléfono, te lo roban. Si uno se ponía rebelde, lo podían matar. Ese era el temor de cada uno. En Panamá, una vez detenidos, cuentan, permanecieron esposados en los que les dijeron eran albergues. Supuestamente albergue nada. En una jaula, hasta para ir al baño esposados. A su arribo al país recibieron atención médica. La mayoría, más que todo, por el frío, deshidratación, el mismo malestar, el frío le está causando que tengan alergia. Y antes de abordar un bus de regreso a casa, opiniones divididas. Están los que lo volverán a intentar. Pero por otro lado. Y los que no. No, ya no. Yo soy barbero y me voy a dedicar a mi profesión. En julio pasado, Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo para deportar a migrantes que atraviesen el Darién, a propósito del alto flujo migratorio que ahí se reporta. En 2023, 520.000 personas lo cruzaron, una cifra sin precedentes. Ese año, los ecuatorianos se convirtieron en la segunda nacionalidad que más atraviesa la selva del Darién, debajo de los venezolanos. Más noticias del presidente de la República, Daniel Noboa, realizó este viernes de la mañana varias actividades en Loja. Se refirió allí al apoyo a los trabajos de mitigación realizados por el gobierno para buscar apagar el grave incendio forestal en el cantón Quilanga, que continúa activo. También realizó la entrega de $2 millones para el financiamiento de la segunda fase de la readecuación de la antigua vía Loja-Catamayo. En la tarde realizó la entrega de un reconocimiento de turismo a la parroquia de El Cisne. Que ya hemos desplegado todos nuestros recursos técnicos y humanos para poder apagarlo y atender a todos los que han sido afectados. Cuenten con nosotros, vamos a estar con ustedes en cada paso y estoy pendiente de todos los avances de parte del equipo que está trabajando.
Y desde esta semana fueron habilitados 12 laboratorios de la Cruz Roja Ecuatoriana para detectar casos de la viruela del mono en el país. El objetivo, según los expertos de estos centros, es alertar a la ciudadanía sobre la aparición de nuevos casos o cepas de la enfermedad. Con batas largas y con mascarillas resistentes. Así fue como con nuestro equipo periodístico hicimos un recorrido en uno de los laboratorios de los centros médicos de la Cruz Roja Ecuatoriana, lugar que ha sido designado para detectar casos de la viruela del mono. De estos, a escala nacional se han habilitado 12, y es aquí donde los especialistas toman la muestra de pacientes posiblemente contaminados. La muestra se toma de las lesiones, ya sea con una jeringa de insulina, con un pequeño aspirado en la vesícula, o si el paciente ya tiene costras, también se puede tomar de las costras. Es aquí en el laboratorio de genética molecular de los centros médicos de la Cruz Roja Ecuatoriana donde el paciente con síntomas de la viruela del mono llega. Con estos aparatos se realizan las pruebas correspondientes, procedimiento que tarda alrededor de 5 a 6 minutos. Y en 5 días laborables, él ya tiene los resultados. Eso además que aquí se detecta el tipo de cepa con la que el paciente está contagiado. Si el resultado es positivo, de inmediato es puesto en conocimiento del Ministerio de Salud Pública. Para generar el cerco epidemiológico, se hace la investigación de los posibles contactos que tuvo en los 15 días anteriores a la presencia de los síntomas y le damos el seguimiento correspondiente junto ya con el Ministerio de Salud. La prueba para detectar la enfermedad se realiza bajo cita previa en cualquiera de los 12 centros a escala nacional que han sido habilitados y su costo es de $150. Actualmente en el país se han detectado 7 casos de Mpox B1, es decir, de la anterior cepa y la menos contagiosa, mientras que del actual, clado y B, y que ha causado alerta mundial, no existe ningún caso. Y yo sí hago un llamado a la comunidad para que apliquemos las medidas de bioseguridad, principalmente en el transporte masivo, donde sabemos y vemos que hay gente que está tosiendo, que está estornudando. No es una enfermedad mortal, pero podemos llegar a tener casos bastante complicados, principalmente en los grupos vulnerables. Recuerde que la viruela símica se transmite a los humanos principalmente por el contacto estrecho con una fuente infectada, es decir, por fluidos corporales o contacto directo con objetos contaminados. Y Otavalo, en la provincia de Imbabura, inicia sus fiestas con el pregón del Yamor 2024. Turistas nacionales y extranjeros se encuentran presentes para disfrutar de carros alegóricos y grupos de danza con delegaciones de todo el país. David Vizcaíno se encuentra ya presente en el pleno centro del cantón para contarnos cómo se viven las festividades a esta hora de la noche. Adelante, David, te escuchamos. Gracias en estudios, muy buenas noches. Efectivamente me encuentro aquí en las fiestas del Yamor 2024 en el Valle del Amanecer. 118 delegaciones se han hecho presentes desde las 6 en punto que inició este pregón. Se estima que a partir de las 22 horas con 30 minutos finalice. Otavalo se ha consolidado ya como un destino turístico nacional e internacional durante todos los días del año y con especial atención en sus festividades. Aquí pueden disfrutar del lago San Pablo, de la plaza de ponchos, de la producción, de la artesanía. Empezamos hoy el pregón de fiestas, pero terminamos del 8 de septiembre, el próximo domingo. Tendremos el viernes del Día de las Marías con un espectáculo de música nacional y el día sábado estaremos con la Noche Andina, con lo lindo de nuestra música folclórica, con la participación de los Carcas, y el día domingo estaremos con la travesía natatoria al lago San Pablo y por fin de fiestas con una linda serenata de nuestros artistas otavaleños. Y como ustedes ya lo escucharon, la invitación está hecha para visitar todas las actividades aquí en el pregón del Yamor 2024. Nosotros nos quedamos hasta la noche y el día de mañana en nuestra edición de mediodía estaremos con reportaje más completo. Mientras tanto, regresamos con más noticias en estudios, compañeros y compañeras. Muy buenas noches y ¡que viva Otavalo! Muy buenas noches, David. Sigue disfrutando. Hacemos una pausa, amigos, y ya regresamos con más noticias.